a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videito más de Cantaluna. El día de hoy me da muchísimo gusto saludarlas y decirles que pues el videito de hoy es un poquito diferente a otros que hemos estado haciendo de rutinas faciales, de cuidado corporal, etcétera, etcétera. Y este videito se me ocurrió porque el fin pasado estuve con mis hijas en un rancho y siempre pasa el tema de algún accidente, alguien ya lloró, alguien ya se raspó, alguien lo que sea, ¿no? Entonces dije, bueno, les voy a platicar un poquito de ese pequeño kit que yo llevo en la bolsa de Cantaluna para calmar o para aliviar todo este tema o estos pequeños accidentes que nos pueden llegar a pasar estando fuera de casa, ¿no? Así que si eres mamá, incluso abuelita, tía, prima, de quien quieras y te interesa traer este pequeño kit de primeros auxilios para los niños, pues adelante, está padre. El primer producto que les quiero enseñar, que siempre traigo en la bolsa, es el bloqueador, que es el bloqueador en barra, que tiene un factor de protección solar del 44. ¿Por qué se los enseño? También por el tema como de kit de niños. A mí porque, bueno, aparte de que yo lo utilizo cuando salgo de casa, también a las niñas se los pongo porque siempre nunca falta si van a querer jugar a un lado, si van a estar en el sol, si estamos en la calle y de repente sale algún plan y ya no alcanzas a regresar a casa, si típico que hacen su maleta para ir a la alberca y se les olvida el bloqueador, pues bueno, está súper padre que podamos traer en la bolsa un bloqueador de emergencia para podernos cuidar y protegernos mucho del sol. Entonces lo único que tienes que hacer es de aplicación muy fácil, es abrir la barrita y empezarla a untar por toda la cara y listo, estás completamente protegida y no te quitó más que un minuto de tu tiempo en ponerte el bloqueador y así tú te vas tranquila, tus hijos se van tranquilos de que están completamente protegidos del sol de la cara. Ese es el primer producto. El segundo producto que quiero platicarles es el Bálsamo 7 óleos, que bueno, obviamente se los voy a decir, este es mi producto favorito, mi producto estrella, el que en verdad jamás puede faltar en mi bolsa, ya que este bálsamo es como una pomadita, mis hijas le dicen la pomadita mágica, porque pues es buenísimo para aliviar golpes, heridas leves, quemaduras leves, incluso piquetes de algunos insectos, etcétera, etcétera. ¿Qué hace este producto? O sea, se llama Bálsamo 7 óleos porque es una mezcla de 7 aceites esenciales que a la hora de estar juntos o de mezclarse tienen ese efecto de sanar, de provocar alivio, de desinflamar, etcétera, etcétera, en todas estas cosas que les digo que puede curar, ¿no? Piquetes, raspaduras, moretones, etcétera, etcétera. También está padrísimo y es de aplicación rápida y también es de meterlo a la bolsa así a fum de 2 minutos. Igual es en barrita, se abre, lo van a ver un poquito más usado porque pues lo uso un día sí y otro también con mis hijas. Igual es solo aplicar donde es el golpe, aplicarlo con movimientos circulares, tal cual. Así y listo. Aparte que huele riquísimo, pues obviamente tiene tea tree, tiene lavanda, tiene toronja, tiene aloe vera y entre muchos otros. Entonces en verdad se los recomiendo que lo traigan siempre en la bolsa, es súper necesario, todo mundo siempre lo utiliza en lo que sea y como sea, este producto tiene que estar en tu bolsa y de veras, en verdad estoy segura que va a ser su favorito. Y como producto número 3, ahora que ya empiezan las lluvias y que empieza el tema de los mosquitos, también es importantísimo traer el repelente en la bolsa. Sobre todo para mí es importantísimo traer el repelente en la bolsa porque una de mis hijas le persiguen los moscos todo el tiempo hacia atrás, lo traen como en filita. Entonces, padrísimo porque este repelente es en atomizador, es así. Está hecho a base de aceite de citronela, aceite de lavanda y de menta. La citronela es la que ayuda a repeler a los mosquitos, la lavanda te ayuda a calmar y a desinflamar si ya hubo un piquete de mosco. Entonces, bueno, además de que es un producto, como es un producto natural, libre de cualquier tóxico y químico,
Es súper seguro utilizarlo hasta para niños muy pequeños, incluso para bebés. No hay ningún problema. Por ejemplo, mi hija, la pequeña, tiene ciertos problemas de dermatitis en la piel. Entonces, el único repelente que yo puedo ponerle que en verdad no le causa ninguna reacción es el repelente de Cantaluna, debido a que pues, sus ingredientes son naturales y son muy amigables con su piel. Entonces, en verdad es el único que le puedo poner, por lo tanto debo de traerlo en la bolsa sí o sí, porque si le ponen de otro se me enroncha completamente. Siéntanse seguros de utilizarlo a cualquier hora, las veces que quieran. Incluso yo les recomiendo que le estén volviendo a echar repelente a sus hijos o para ustedes, para quien quieran, cada 60-90 minutos, para evitar que este efecto pase tan rápido. Después, también el bálsamo 7 óleos lo pueden utilizar las veces que quieran, cuando quieran y como quieran, sin ningún problema. Después, por último, vienen otros 2 productos que son también de bolsillo. El número 1 es la crema de manos, que la crema de manos yo también siempre la traigo. Bueno, mi favorita es la mantequilla lavanda romero, porque mis manos se resecan mucho, entonces yo tiendo a estarme poniendo mantequilla cada ratito porque no me gusta verme las manos resecas. Pero pues también hay una cremita de manos por ahí que es cremita de aloe, que incluso esa pequeña cremita de aloe nos puede ayudar a calmar cierta inflamación, algún piquetito, etcétera, etcétera. Si a alguien se le resecó el labio, la mano, lo que sea, también es importantísimo siempre traer una crema, porque para los niños, mientras le untes algo, les puede ayudar a sentir menos dolor o sentirse un poco más tranquilos y cuidados. Y por último, pues les quería, que también sí lo he traído siempre, pero que creía que era importante mencionar por todo el tema de salud que estamos viviendo actualmente, es el gel antibacterial. Que bueno, nuestro gel antibacterial además está fortificado, o además tiene aceite esencial de tea tree, que si saben, pues un beneficio del tea tree es su poder desinfectante natural. Entonces este gel pues va a ser muy amigable con tus manos, muy amigable con las manos de tu hijo. No vas a sentir así el olor así a super alcohol, porque luego también estar respirando el alcohol tanto tiempo daña. Entonces padrísimo traerlo. Obviamente no sustituye jamás al lavado de manos con agua y jabón. Es lo mejor que podemos hacer, y acostumbrarnos todos a lavarnos las manos lo más seguido que podamos. Mas sin embargo, nunca está de más traer un arma, ¿no? Que es el gel antibacterial. Y aunado al gel antibacterial tenemos el spray desinfectante, que también les puede ayudar muchísimo para desinfectar cualquier zona o lugar o juguetito que tu hijo vaya a usar. Si vas a comer en algún lugar fuera de tu casa, nada más pasar un spray, lavarse manos, ponerse el gel y ya están listos, y te sientes un poquito más segura y lista de que está como cubierta esa parte, ¿no? Entonces, pues estos son los 5 productos que les quería platicar, bueno, más el sexto, que es el spray desinfectante. Son yo los 6 que siempre traigo en mi bolsa. Generalmente en mi bolsa traía hasta el gel antibacterial, pero les digo, con estos temas ya también traigo el spray desinfectante. Y estos son los 6 productos que traigo en mi bolsa básicos para cualquier emergencia, para cualquier pequeño accidente, para cualquier tema que pueda ocurrir con los niños. Pues con estos productos creo que estamos bastante cubiertas. En temas leves, claro, ¿verdad? Estamos bastante cubiertas. Entonces les invito a que los prueben, les invito a que nos cuenten sus experiencias con sus hijos o con ustedes mismos, qué les ha parecido, qué productos de estos traen en su bolsa. Y si no los han traído, las invito a que los traigan y que los prueben y que salgan con ellos, porque estoy segura que siempre en algún punto van a necesitar o vamos a necesitar alguno. Pues bueno, esto es todo el día de hoy. Ojalá que les haya gustado este videíto, un poco diferente a los demás, pero bueno, no deja de ser importante para saber ciertos tips y ciertas formas de cómo utilizar los demás productos de Cantaluna. Y pues bueno, las dejo, nos vemos en otro videíto más, con más rutinas, con más consejos, con más tips, y muchísimas gracias por verme. Nos vemos, bye bye, que estén muy bien.